Saludo, mi nombre es Mauricio Flores, soy profesional en negocios internacionales de Sumer, estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia. También tengo estudios en contabilidad y en sistemas. Les voy a hablar sobre cómo lograr arreglar el problema del desempleo en Colombia. Esto suena muy atrevido, pero básicamente hay dos propuestas que pues, no es que salgan de mí, pero he hecho algo de investigación sobre eso y van en el siguiente sentido. La primera medida para combatir el desempleo sería obligar a las empresas a contratar personal sin experiencia. Y la segunda medida sería el aumento del salario mínimo. Vamos a explicar la primera. Cuando se obliga a las empresas a contratar personas sin experiencia laboral, se rompería con el círculo vicioso de que las empresas no contratan personas porque no tienen experiencia y estas no pueden adquirir experiencia porque obviamente las empresas no las van a contratar. Hay un riesgo implícito en esto y es el hecho de que personas que de pronto no tengan los conocimientos adecuados puedan ir en contra de la productividad de la empresa, pero esto se minimizaría creando en las empresas unos centros de entrenamiento. Por ejemplo, en la policía, cuando alguien va a ingresar pues, a esta institución, en la policía obviamente no pueden pedir experiencia, pero lo que hacen es que contratan personas que tengan pues por lo menos un nivel de bachillerato, o inclusive los que van a hacer curso de oficial les exigen que tengan alguna profesión, pero cuando están ahí en la institución hacen un curso de policía. Antes estos cursos duraban un año, creo que ahora duran 6 meses, no sé. Pero el hecho es que en la misma policía entrenan a las personas que van a ser pues, policías. También en algunas empresas de aviación, cuando contratan personal, no les piden experiencia precisamente en aviación o en, digamos, lo que son auxiliares de vuelo, no les piden experiencia de pronto en servicio al cliente, pero cuando van a hacer el proceso de vinculación les dan una capacitación. Entonces se debe cambiar el requisito de pedir experiencia laboral en las empresas por capacitación en las empresas, que las mismas empresas puedan proveer, además de pedir de pronto unos estudios, que tengan unos centros de entrenamiento donde capaciten a los futuros empleados sin experiencia para que estos puedan desempeñar las labores pues, que van a desempeñar. Algunos han dicho que no es tanto que se obligue a las empresas a contratar personas sin experiencia, sino que se den estímulos para que estas empresas, a través digamos de rebaja de impuestos, se vean motivadas a contratar personas sin experiencia. Pero esto se ha probado que no funciona. ¿Por qué? Recuerdo muy bien en la campaña presidencial del presidente Andrés Pastrana, en su plan de gobierno decía pues a través de los medios que iba a rebajar los impuestos a las empresas que generaran nuevos empleos. Esto obviamente no disminuyó el desempleo y lo que hace es lo siguiente, que se estaría subsidiando indirectamente el desempleo. Eso sería como una especie de subsidio al desempleo indirecto a través de las empresas y sería una carga para el Estado, porque si el gobierno rebaja los impuestos a estas empresas para que generen nuevos empleos, pues estas empresas van a generar algunos empleos, pero el gobierno va a recibir menos ingresos. Si el gobierno recibe menos ingresos, va a haber menos inversión en educación, va a haber menos inversión en salud, y esto va a afectar negativamente, va a generar una externalidad negativa, ¿sí? Entonces esa no es la solución y las empresas hay veces no responden tanto a los estímulos positivos como a los negativos. Las empresas responden más a los estímulos negativos, desafortunadamente. Entonces, para evitar esa carga del Estado, se debe hacer es que las empresas contraten directamente, ¿sí? Y por ahí derecho pues que se acaban las empresas de empleo temporal, porque estas empresas de empleo temporal han sido un desastre para la parte laboral.
¿Por qué? Porque en las empresas de empleo temporal son un negocio donde la mayoría de las empresas de empleo temporal pertenecen a los políticos. Entonces, para ellos es un negocio contratar a través de estas empresas. O sea, las empresas de empleo temporal son, de hecho, otras empresas paralelas. Entonces, se debe acabar con el negocio. Porque el problema es que, primero que todo, pues hay una inestabilidad laboral muy grande y las personas, digamos, van a estar 3 meses, 6 meses en un empleo, un año, y van a quedar fácilmente sin trabajo. Después van a salir al mercado laboral a competir con los que no tienen experiencia laboral. Y entonces, entre más personas compitan en el mercado laboral, pues los salarios van a disminuir y va a haber menos posibilidades para algunos de conseguir empleo. Porque lo que ocurre con las personas que no tienen experiencia, recién egresados, recién graduados, que van a salir a buscar trabajo, es que les piden experiencia, no la tienen. Entonces nunca después de 2 años, 3 años que no consiguen trabajo, después de haberse graduado, ya para las empresas es obsoleto, porque les van a decir que no les sirve porque se graduaron hace más de un año, hace más de 2 años. En el caso de que hayan algunos empleos donde se contrate personas sin experiencias, casi siempre se pide que sean recién egresados. Entonces, una persona que después de 2 años o 3 no consiga trabajo, casi que queda por fuera del sistema laboral, por fuera del sistema económico, se vuelve una persona improductiva y el sistema lo desecha. Entonces, eso es lo que generan las empresas de empleo temporal, que hay que acabarlas. Y el hecho de que las empresas reciban estímulos para contratar personal no es una solución, porque sería como una especie de subsidio, y los subsidios se ha demostrado que no son una solución de fondo a los problemas, son una solución temporal. Por ejemplo, los desplazados, cuando salen de su tierra, una solución temporal es que el gobierno les dé un subsidio de alimentación, de vivienda, para que transitoriamente puedan ubicarse. Pero esa no es la solución al problema, porque hay una dependencia de ese subsidio. En el momento en que el gobierno deje de dar el subsidio a esos desplazados, pues los desplazados van a quedar desamparados. La solución real, digamos en ese caso, es que el gobierno garantice que se les devuelva la tierra a los desplazados y que ellos puedan volver a producir para sostenerse en ellos mismos y no tener que depender del subsidio del gobierno. Entonces eso es lo que ocurre. Si se da un estímulo a las empresas para que contraten personal, en el momento en que ya el gobierno no tenga sostenibilidad fiscal y no pueda seguir disminuyendo los impuestos a estas empresas, pues otra vez va a aumentar el desempleo. Entonces los subsidios no son la solución. Y la segunda medida para combatir el desempleo es el aumento del salario mínimo. Según la teoría económica tradicional, el empleo es un mercado que responde a las leyes de la oferta y la demanda, ¿cierto? A mayor oferta de empleo, o mejor dicho, a mayor oferta de mano de obra, y va a haber una disminución en los salarios. Si hay mucha mano de obra disponible y hay pocas ofertas laborales, entonces va a quedar mucha gente por fuera. Entonces las empresas van a tener para un puesto vacante 30 candidatos distintos, y entonces pueden escoger cuánto pagarle a un solo candidato. Por decir algo, tienen un puesto de operario de producción y hay 30 personas que se presentan y dicen, bueno, le vamos a pagar 700.000 pesos mensuales. De pronto van a haber 15 que no aceptan ese salario, pero van a haber otros 15 que sí lo aceptan. Entonces eso hace que se disminuya el nivel de los salarios. Y los economistas dirían que no se debe poner un salario mínimo. La teoría tradicional de la economía dice que no se debería poner un salario mínimo, sino que dejar que las leyes de la oferta y la demanda pues entren a jugar ahí, y que las empresas paguen lo que ellas quieran, y que los trabajadores pues si están dispuestos pues que acepten ese salario o no lo acepten. Supuestamente eso arreglaría el desempleo, pero vemos que no necesariamente es así. Por ejemplo, en Brasil
el presidente Lula da Silva, cuando estuvo pues al mando de este país, hizo un aumento en los salarios. Sorpresivamente, eso rompió el paradigma, porque eso aumentó el consumo. Al aumentar el consumo, las empresas vendían más y se reactivó la economía bastante. Inclusive aumentó el empleo, bueno, mejor dicho, disminuyó la tasa de desempleo considerablemente. Entonces vemos como en Brasil esto ocurrió así, y sencillamente por lo siguiente, porque si existe algo que llaman la ley de hierro de los salarios. Eso no lo conoce casi nadie, pero eso hace parte de la teoría liberal, del liberalismo económico. La ley de hierro de los salarios consiste en que el trabajador, pues según la teoría, debe ganar lo suficiente para poder ir a trabajar al otro día y para que coma y para que subsista, no más. No debe ganar más, porque si gana más va a empezar a ahorrar. Y según esa teoría, si empieza a ahorrar y a tener reservas de dinero, va a tener dinero para montar su propia empresa o para comprar los medios de producción, ¿sí? Entonces la ley de hierro de los salarios hace que las personas no puedan escalar socialmente. Entonces, si se acaba con la ley de hierro de los salarios, o sea, se permite que los trabajadores consigan más dinero, en realidad no ocurriría eso de que se apropien necesariamente los medios de producción, que sería pues la idea, sino que aumentaría el consumo. Y un ejemplo muy práctico es el siguiente: si uno se gana el salario mínimo y solamente le da para pagar un arriendo y comer, pues obviamente no va a tener para comprar un carro, no va a tener para comprar una casa, no va a tener para comprar ropa, no va a tener para hacer turismo. Pero si se gana una persona 2, 3 salarios mínimos, y con, digamos, el primer salario, los primeros 600.000 o 700.000 pesos libres sus gastos, y con el resto de dinero que le quede, digamos, pueda comprar una casa, pueda comprar un carro, ¿qué ocurre? Las empresas de automóviles van a vender más automóviles, los bienes raíces se van a activar porque la gente va a comprar más casas, el turismo se va a activar porque la gente va a pasear más. Entonces, como las empresas ya van a vender más, van a necesitar contratar más personal. Eso va a reactivar la economía y eso va a hacer que haya menos desempleo. Y, y eso no es una utopía, y eso no está netamente en la teoría, sino que eso ya se ha comprobado. Por ejemplo, hay el caso de una empresa, no menciono el nombre para evitar problemas, una empresa acá que es muy grande, muy conocida, todos en algún momento hemos comprado productos de esa empresa, casi que los compramos todos los días. Allá en esta empresa ocurre lo siguiente, que más de la mitad de la producción, es una empresa de alimentos, la exportan a Europa. La exportan a Europa, pero hay unas reglas muy estrictas en Europa. En Europa lo que hacen es que para poder llegar y entrar con unos productos, le exigen a esta empresa o a las empresas que vayan a entrar acá, que sean colombianas, que le deben pagar bien a los trabajadores. O sea, eso es una exigencia europea. Entonces, en esa empresa, en este momento pagan muy bien. Una persona, ya un operario de producción, se puede ganar 1.400.000. Una persona simplemente con el bachillerato, inclusive no le piden experiencia, entra allá, ya la empresa lo entrena y le pagan pues muy bien. Y todas estas personas que trabajan en esta empresa pues tienen posibilidad de comprar un carro, una casa, todo esto, y mueven muy bien la economía. Y esa empresa es altamente rentable. Digamos, inclusive los mismos europeos, cuando van a hacer, pues cada cierto tiempo mandan inspectores desde Europa, mandan inspectores para verificar y que a los trabajadores les estén pagando bien, y les preguntan, bueno, usted con lo que gana si puede vivir dignamente, puede pasear, puede pues, hacer ciertas cosas. Entonces obviamente los trabajadores responden que sí. En el caso de que no le pagaran bien a estos trabajadores, esta empresa no podría exportar sus productos allá a Europa. Entonces vemos como si ocurriera lo contrario,
si digamos no tuvieran el requisito de pagarle bien a los trabajadores para ingresar sus productos a Europa, normalmente lo que haría esta empresa sería que pagarían el salario mínimo, y eso tendría también consecuencias para la misma empresa. ¿Por qué? Estas personas que trabajan en esta empresa que yo les digo que queda en Medellín, no se molestarían mucho por ser productivos, no cumplirían bien su horario de trabajo, o habría mucha rotación de personal, o sea, porque las personas estarían allí un tiempo, pero estarían siempre buscando algo mejor. En cambio, en este momento, pues las personas que trabajan allá, pues se matan, entre comillas, por que no hacen echar del trabajo, por estar ahí, y es una empresa altamente productiva, o sea, es una empresa que tiene una rentabilidad muy alta, o sea, porque ese sería un paradigma que había que tumbar, y es decir que no, que si le pagan muy bien a los trabajadores, pues la empresa va a ser improductiva, no va a tener rentabilidad, ¿no? Y de hecho es una de las empresas más productivas y más rentables acá, digamos, inclusive casi que en Colombia. Entonces, con estas dos medidas se podría resolver fácilmente el problema del desempleo, al menos en parte acá en Colombia, porque hay otros factores pues que también influyen en eso. Eh, los invito a que me sigan en Twitter. Yo normalmente soy activista por los motociclistas, pero me interesan también otros temas, y espero que ojalá el ministro de Trabajo, ojalá el presidente de la República viera este video y se diera cuenta de cosas tan sencillas, de cosas tan prácticas, de cosas tan reales, y no estamos hablando desde la teoría, sino desde casos concretos. Tampoco se está hablando desde un punto de vista ideológico. No vayan a pensar que soy de ultraizquierda, ni marxista, ni tampoco soy de ultraderecha, no, nada de eso. Yo me considero como de centro progresista. Entonces, ojalá los políticos, los congresistas, nuestros representantes, entre comillas, que a veces, la mayoría de las veces no nos representan para nada, pero hay algunos que sí son buenos elementos, nuestros representantes en el Congreso, hablarán con el presidente, hablarán con el ministro, hablarán con todos los del gobierno para que obliguen primero, uno, a las empresas a que contraten personas sin experiencia laboral, y segundo, a que se incremente el salario mínimo. Hay que hacer una salvedad. Este incremento en el salario mínimo debería ser en principio para las grandes empresas, porque hay unas microempresas que no les da para pagar ni siquiera el salario mínimo. O sea, son empresas muy pequeñas que en caso de que se ponga un salario mínimo muy alto, pues estas inmediatamente quebrarían. Entonces no, poner un salario mínimo para las grandes empresas, ¿cierto? Si nuestros representantes llevaran a pues esta propuesta, se podría resolver enormemente el problema del desempleo en nuestro país. Y esto ya se ha comprobado en Brasil, y se ha comprobado como el nivel de desempleo va directamente relacionado con el nivel de violencia. O sea, esto traería más que beneficios económicos, beneficios sociales, porque, por ejemplo, con los reinsertados ocurre un problema, que cuando dejan las armas, por eso se crearon las BACRIM, ese es el resultado de las BACRIM. Cuando los reinsertados, los paramilitares dejaron las armas, gran parte de esta población no sabían sino vivir de la guerra, porque cuando estaban de paramilitares pues cobraban vacunas, extorsiones, y pues vivían de eso, macabramente, pero vivían de eso. Y entran a la vida civil y se dan cuenta que en ninguna empresa, si digamos personas ilustradas, personas estudiosas, personas honestas, no las contratan en empresas, mucho menos digamos personas con antecedentes como esta clase, pues no las contrataban en ninguna parte. Entonces no les quedaba más remedio que volver a delinquir. Todas estas personas que volvieron a delinquir después de reinsertadas, porque no encontraban precisamente trabajo, fueron las que crearon las BACRIM, las bandas criminales pues. Entonces eso disminuiría la violencia considerablemente. Sé que hay excepciones, sabemos que hay casos que obviamente hay delincuentes profesionales que no es por falta de trabajo ni nada, sino que les gusta robar, bueno, todas esas cosas, pero en gran parte de la violencia se disminuiría porque la gente vería que es más rentable trabajar que
que delinquir. Obviamente hay un estímulo para no delinquir. Eso sería uno de los estímulos sociales y se ahorraría el gobierno tantos paros y tantos problemas que tiene en este momento. También habría réditos para el gobierno porque podría demostrar que efectivamente ha bajado la tasa de desempleo. Podría mostrar ante el público, hasta les daría réditos electorales a los políticos que hagan eso, porque obviamente la gente pues va a votar por gente que tenga propuestas que realmente le impacten el desempleo, ¿cierto? Ningún gobierno en Colombia ha hecho una propuesta de estas, jamás. Es increíble, o sea, es asombroso que ninguno se haya puesto a pensar en eso, sabiendo que tienen recursos para contratar los mejores economistas del mundo, pero el gobierno está ciego, no sabemos por qué no ven esas cosas que son tan obvias, pero de hecho están en una base de estudios, o sea, hay una base teórica fuerte, hay estudios previos, hay investigaciones al respecto que demuestran que esto es así y esos estudios se han llevado a la práctica y ha demostrado cómo han funcionado. Y no solo en otros países, sino también acá en nuestro país, acá en nuestra ciudad, con el caso de algunas empresas muy contadas que por circunstancias externas tienen que pagarle muy bien a los trabajadores y se ha visto cómo eso retribuye positivamente en la misma empresa y en la sociedad, y fuera de eso pues disminuiría los problemas de violencia y otros problemas relacionados con el desempleo. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, me pueden seguir en @Mauricio Correo en Twitter, muchas gracias.